es Pauline Caldeviel, soy investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y les vengo a hablar de la laicidad y las políticas públicas. Muy bien, para empezar, proponerles algunas definiciones para saber exactamente de lo que estamos hablando. La bioética, en primer lugar, se puede definir como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado sanitario, en cuanto que tal conducta se examina a la luz de los valores y principios morales, ¿no? Es decir, la bioética, que es una disciplina bastante reciente, pues a través de un trabajo interdisciplinario busca pues precisamente resolver estos dilemas de alto contenido moral y en particular aplicado al ámbito sanitario. Respecto a las políticas públicas, hablamos de un conjunto de decisiones y acciones del Estado y de sus instituciones que busca resolver o aliviar algunos problemas nacionales y también orientados a la satisfacción de la ciudadanía. Entonces es un conjunto de pues, diferentes mecanismos que se basan en las normas jurídicas, en el acceso a bienes y servicios, a la movilización de recursos materiales y también humanos, y que busca también persuadir mediante algunas campañas a la población para pues tratar de avanzar y de superar estas dificultades que se pueden encontrar en la práctica. Respecto a la laicidad, en primer lugar se puede hacer una distinción entre laicidad y secularización. Cuando hablamos de secularización volteamos hacia la sociedad y pues hacemos hincapié en algunos fenómenos en los cuales pues la religión que anteriormente englobaba todos los aspectos de la vida de las personas, poco a poco se ha ido retraído a la esfera personal, privada de las personas, ¿no? Entonces, secularización es pues ver la sociedad, examinar en particular la cuestión del declive de las creencias religiosas, pues personas que anteriormente guiaban su vida a partir de las prescripciones religiosas, pues vemos que hoy poco a poco se está abandonando necesariamente como la religión, como la única guía para el quehacer de los individuos, sino que se está como replegando a la esfera familiar, personal de los individuos, que pues efectivamente tienen el derecho a tener sus propias creencias religiosas, filosóficas, éticas, en fin. Y por el otro lado, cuando hablamos de laicidad, hacemos hincapié en este mismo, digamos, mecanismo cuando pues finalmente la religión se está distanciando de la esfera pública y en particular hacemos hincapié cuando hablamos de laicidad en la esfera institucional, es decir, el Estado, sus instituciones, la cuestión de los servidores públicos, etc. Esta idea de laicidad pues, surge a partir de la idea de la autonomía moral de las personas, es decir, el reconocimiento de que todas las personas tenemos la capacidad y la libertad para definir libremente nuestras creencias religiosas, pero también nuestras convicciones de índole moral, ¿no? Entonces, se reconoce que las personas tienen la posibilidad de pensar por cuenta propia y pueden decidirse o no adscribirse a determinada credo religioso. Y en su dimensión institucional, la laicidad hace referencia a la construcción del Estado laico que se basa en la autonomía respectiva entre, por un lado, el Estado, que corresponde a la esfera política, y por el otro lado, las iglesias, que corresponde a la esfera eclesiástica y religiosa. Entonces, el Estado laico pues, se basa en esta autonomía o este principio de separación que, y lo puse aquí a modo de un triángulo, esta separación finalmente es lo que permite proteger y garantizar a las personas la posibilidad de determinar libremente sus convicciones religiosas, morales, filosóficas, éticas, etc. Y por el otro lado, también este principio de separación abre un principio, digamos, fuerte, robusto de igualdad de todos los individuos, es decir, el Estado laico no le interesa saber cuál es la adscripción religiosa o no de las personas, lo único que ve son individuos, ciudadanos. Y por el otro lado, y también eso me parece muy importante, en un Estado laico, pues todas las iglesias tienen los mismos derechos y obligaciones ante el Estado.
¿no? Un Estado laico es un Estado aconfesional, donde no existe una iglesia de Estado, una iglesia con privilegios, y considera que tanto las religiones mayoritarias como minoritarias pues tienen, tienen como digamos, el mismo estatus jurídico. Eso a nivel del derecho también arroja consecuencias importantes, porque también el Estado laico establece una separación nítida entre las normas civiles y las normas religiosas. Significa que básicamente todas las personas estamos sometidos a lo que dice la Constitución, las leyes, los reglamentos, y por el otro lado existe una esfera para los creyentes que deciden o no libremente de someterse a prescripciones religiosas, pero en ningún caso en un Estado laico hay una correspondencia entre normas civiles y normas religiosas. Y lo hace precisamente para garantizar los derechos de todos y no solamente de los fieles de la confesión mayoritaria en el territorio. Eso a nivel mexicano es muy importante, ¿no? Porque no es solamente, digamos, unas ideas abstractas o unos principios políticos, sino que esta idea de laicidad está respaldada por el orden jurídico mexicano, por la Constitución, que nos dice en su artículo 130 que existe un principio histórico de separación entre el Estado y las iglesias, un principio histórico pues, que deriva de este movimiento de reforma que vive México en el siglo XIX. Y además, pues esta laicidad también se encuentra reforzada por el artículo 24 de la Constitución, que garantiza a las personas su libertad de conciencia, de religión y de sus convicciones éticas. Y también hace poco, en 2012, se reformó la Constitución en el artículo 40, que dice que la República Mexicana es laica, además de ser democrática, representativa y federal. Y esto, como lo vamos a ver, pues genera obligaciones para el Estado mexicano, un deber de neutralidad respecto a la expresión de toda esta diversidad que existe en el país, y también para los servidores públicos, que son finalmente el brazo, el reflejo del Estado laico, y por lo tanto, pues estos servidores públicos también deben someterse a este principio de laicidad, garantizar a la ciudadanía sus libertades y derechos, y también garantizar la igualdad de las personas y en particular no discriminar a las personas por motivo de religión. Respecto a los principios de unas políticas públicas laicas, aquí hay una serie de elementos que me gustaría desarrollar un poco. En primer lugar, esta búsqueda de universalidad e inclusión, algo que viene fuertemente vinculado con lo que explicaba hace un momento, es decir, en un Estado laico, las normas civiles, las leyes, la Constitución, no está orientado solamente a las personas que participan de esta confesión religiosa dominante, que sería el catolicismo en nuestro país, sino que al contrario, tiene que adoptar leyes que permiten la inclusión de todas las personas respecto a sus convicciones fundamentales y planes de vida. Entonces, la universalidad, es decir, la posibilidad que todo el mundo podamos vivir de conformidad con nuestras convicciones, sean o no religiosas, pues tiene que ser uno de los principios que han de guiar las políticas públicas. También el reconocimiento de la autonomía moral de las personas que mencionaba hace un momento, nunca perder de vista pues, que las personas son capaces de determinar libremente estas convicciones y que las políticas públicas pues tienen que reconocerlo y garantizarlo. Y eso pues se contrapone a lo que llamamos en derecho el paternalismo. El paternalismo es cuando pues decidimos el lugar de los demás que está bien para ellos. Principio de autonomía, al contrario, reconoce a las personas que son capaces de ser pues el propio actor de su vida. La vocación de servicio público de los servidores públicos también es un elemento muy importante que de nuevo ¿no? Son el reflejo del Estado laico. Una vocación de servicio público tiene que estar dirigido a garantizar a las personas sus derechos humanos, la aplicación de la ley, y eso implica por lo tanto que estos servidores públicos, cuando pues están dentro de sus funciones,
no deben hacer prevalecer sus creencias personales por encima de la ley, porque de nuevo esta ley busca la universalidad, la inclusión de todas y todos. También la igualdad formal y sustancial es un elemento muy importante de las políticas públicas. Entendemos por igualdad formal cuando efectivamente dentro de la ley se plasma un principio de igualdad y de no discriminación, y hablamos de igualdad sustancial cuando pues estamos examinando en la práctica si efectivamente no existen algunos colectivos, algunos grupos que pueden ser discriminados por razones históricas, culturales, etcétera, ¿no? Entonces, esta idea de igualdad se debe entender en sentido muy fuerte de la palabra, es decir, tiene que haber en la ley pues las garantías para que no se discrimine a las personas, pero también las políticas públicas tienen que tener cuidado en que en los hechos no perduren estas situaciones de igualdad, de discriminación, perdón, de estos grupos que pueden encontrarse en situación de desventaja respecto a las mayorías. El enfoque científico definitivamente es algo también muy importante para pensar las políticas públicas desde una vocación laica. ¿Sí? Aquí de nuevo, las convicciones de la mayoría pues no deben orientar pues la implementación de las políticas públicas, sino que debemos siempre razonar a partir de la evidencia científica, es decir, pues alejarse de algunos dogmas religiosos para de nuevo pues permitir a todas las personas que puedan vivir de conformidad con sus particulares proyectos de vida, valores, principios. Finalmente, la perspectiva de género también es fundamental. La perspectiva de género es una herramienta que tenemos y que nos permite examinar precisamente pues, estas situaciones de discriminación en la práctica que nos afectan a las mujeres por el hecho pues de ser mujer y que se basa finalmente en pues condiciones de discriminación, de marginación que ha asignado a la mujer a lo largo del tiempo pues en algunas esferas como el de la casa de la domesticidad. Entonces la perspectiva de género para las políticas públicas permite pues examinar las problemáticas que tenemos desde las problemáticas particulares de las mujeres y pues tratar de encontrar soluciones de nuevo para tratar pues de ir más allá y de subsanar esta situación de profunda discriminación que han conocido las mujeres a lo largo de la historia. En particular, y respecto de las mujeres, tenemos una problemática muy importante respecto a los derechos sexuales y reproductivos, es decir, pues las posibilidades de todas las personas, pero en particular de las mujeres, pues de tener, digamos, una vida libre de violencia a nivel sexual y reproductivo, y en particular también todo lo relacionado con pues las problemáticas del aborto. Lo que tenemos hoy en día en la sociedad mexicana es muchas tensiones respecto al reconocimiento y a la garantía de estos derechos sexuales y reproductivos. Por un lado tenemos ciertos sectores de la población y en particular pienso a todos estos grupos de mujeres organizados pues que pugnan, que argumentan pues a favor de que las mujeres debemos tener el control de nuestro cuerpo, de nuestra fecundidad y que por lo tanto pues se tiene que reconocer estos derechos sexuales y reproductivos y en particular que pues se debe despenalizar el aborto en las primeras semanas de gestación. Y por el otro lado tenemos también otros grupos organizados, en muchos casos de inspiración religiosa. Pienso, por ejemplo, en México, en el Frente Nacional para la Familia, que se posiciona en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Los sectores pro vida también que definen la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural y que pues también presionan a nivel del Estado para que no se reconozcan y no se garantizan estos derechos sexuales y reproductivos. Entonces, en México tenemos
un escenario bastante polarizado sobre estas temáticas. Entonces, por un lado, estos colectivos feministas LGBTI, pues que tratan de mostrar que como existe ahora la legislación, eso provoca una serie de discriminación hacia estos grupos, y por el otro lado, estos grupos que se inspiran en dogmas religiosos y con base, digamos, en esta argumentación religiosa, pues considera que no, que las mujeres, que las personas LGBTI no deben poder acceder a estos derechos sexuales y reproductivos. Uno de los puntos controversiales en la materia es la educación en torno a la sexualidad, que es parte de los contenidos obligatorios para las niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, se ha expresado algunos grupos para autorizar lo que llaman un PIN parental, es decir, pues la posibilidad que los padres de familia puedan autorizar o negar que sus hijos no reciban una educación en torno a la sexualidad. Aquí, por ejemplo, la Suprema Corte ha dicho que no, que también el Estado tiene que participar en torno a pues, empoderar la niñez respecto a estos temas para que estén capaces de ejercer una sexualidad saludable, responsable, y además también de poder defenderse contra posibles violencias de índole sexual. El acceso a anticonceptivos también es una de las problemáticas que estamos viendo en México, y en particular la píldora del día siguiente, que es considerada por estos sectores como pues un mecanismo abortivo, que pues en realidad el Estado también mediante políticas públicas pues trata de organizar su distribución, aunque existen muchísimas resistencias en la práctica, y especialmente cuando niñas, adolescentes, mujeres llegan al hospital pues diciendo que fueron víctimas de violación. La NOM 046 obliga a los médicos a proponerle a estas mujeres hay en el plazo definido la posibilidad de tomar la píldora del día siguiente para no seguir con este embarazo no deseado. Respecto al aborto, pues también sabemos que en México tenemos una legislación fragmentada en la materia. En la Ciudad de México, en el estado de Oaxaca, ya es posible para las mujeres poder acceder a un aborto si así lo desean y sin aportar mayor justificación en las 12 primeras semanas de gestación. En todos los otros estados de la República, más bien el aborto no es punible en caso de violación. En los hechos también tenemos una serie de resistencia, pero aquí igual es muy importante recalcar la idea que a nivel de las políticas públicas, la ley, la NOM 046, es contundente en que las mujeres que son víctimas de un aborto, de una violación, tienen derecho a terminar con este embarazo, ¿no? Y que eso es un tema de derechos humanos, y no hacerlo, negarle este aborto en caso de violación, es violatorio a sus derechos humanos. Para terminar, me gustaría detenerme precisamente en un caso de obstrucción a las políticas públicas, que son las objeciones de conciencia. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la objeción de conciencia? La objeción de conciencia es la negativa de una persona en acatar, obedecer a un deber jurídico plasmado por la ley, porque considera que va en contra de sus convicciones religiosas o filosóficas o éticas. Pues a lo largo de la historia se ha reconocido en algunos casos determinados la posibilidad de objetar, pienso por ejemplo en materia de servicio militar. A nivel sanitario, pues en México tenemos una grave problemática, porque se considera que alrededor del 90% de todos del personal de salud a nivel nacional son objetores de conciencia, y entonces ahí pues vemos que existe una problemática muy importante cuando tenemos tantos médicos, personal de enfermería que rechazan participar en este tipo de procedimientos. En el marco de una sociedad incluyente, tolerante, democrática, pues se reconoce el derecho de las y de los médicos, del personal de enfermería,
a su libertad de conciencia y de religión. Y si pues vemos a nivel global, vemos que en muchos países occidentales, efectivamente, cuando se despenaliza, cuando se legaliza el aborto, normalmente en su legislación pues mencionan la posibilidad para pues el personal de salud, la posibilidad de negarse a realizar este tipo de intervención, ¿no? Y en México efectivamente también hemos avanzado en el sentido de reconocer al personal de salud de la posibilidad de pues excusarse y de no participar en abortos. Pero como les acabo de mencionar, también eso genera una problemática respecto a los derechos de las pacientes que conforme a la ley pues quieren hacer valer su derecho a terminar con un embarazo no deseado, ¿no? Dependiendo de la legislación. Pero de nuevo es importante insistir que en caso de violación, pues las mujeres mexicanas pueden pues activar su derecho a terminar con este embarazo. También la Suprema Corte ha dicho que cuando un embarazo afecta, vulnera de manera grave la salud o incluso pone en peligro la vida de la mujer, pues también tiene derecho a terminar con este embarazo. Entonces la problemática es cómo logramos equilibrar estos derechos que se advierten claramente en conflictos. Y eso pues no es solamente, digamos, un caso hipotético, sino que en México tenemos muchos casos en las que pues niñas, adolescentes, mujeres llegan al hospital diciendo haber sido víctimas de violación y ahí pues empiezan a decir que pues no la vamos a poder atender. En algunos casos se dice, por ejemplo, que en este hospital en particular no se aplica la NOM 046 ni los tratados internacionales ni la Constitución, solamente la legislación local, y sabemos que en muchos estados de la República se han reformado las constituciones locales para proteger la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Entonces, pues los médicos se amparan en este tipo de legislación. Y en otros casos, pues también se le han dicho a las mujeres que no se la pueden atender porque no existe en el hospital, incluso en el estado completo, ningún médico que no sea objetor de conciencia. Hace poco en Aguascalientes, una menor de edad, pues, víctima de violación, quiso terminar con su embarazo y el director del hospital le explicó que en Aguascalientes todos los médicos eran objetores de conciencia y que por lo tanto no la iban a poder atender. Entonces llevó pues su litigio ante un juez que consideró que no, que las autoridades sanitarias de Aguascalientes tenían la obligación de encontrar un médico, ya sea dentro o fuera de la entidad federativa, pues para atenderla y para terminar con este embarazo. Entonces, finalmente esta adolescente fue llevada a la Ciudad de México, donde pudo terminar su embarazo, pero también lo que me parece importante, y especialmente a nivel de las políticas públicas, es que a raíz de este caso, la Autoridad Sanitaria de Aguascalientes contrató 2 médicos privados para poder atender este tipo de casos. Entonces me parece que pues para resolver este conflicto de derechos entre los de los médicos y los de las mujeres, la idea central es que debemos regular la objeción de conciencia. Y si volteamos hacia la Ciudad de México, vemos que cuando se legalizó el aborto en 2007, también se estableció en la ley una serie de condiciones para que las mujeres pudieran ser atendidas a pesar de la existencia de muchos médicos, enfermerías que pues se presentan como en contra de esta práctica. En particular, pues se ha considerado que un médico, una médica, personal de enfermería no pueden hacer valer su objeción de conciencia en caso de emergencia y en particular pues cuando se encuentra en peligro la salud y la vida de la mujer. También la ley nos dice que cuando un médico objetor de conciencia recibe a una mujer que desea terminar con su embarazo, tiene que remitirla, enviarla con un colega que no es objetor. ¿Sí? Entonces, él solamente puede decir que eso vulnera la integridad de su conciencia, pero no puede obstaculizar su derecho y tiene que remitirla
con una persona o unos servicios que sí la van a atender de forma rápida y segura. Y finalmente, la última disposición que aparece en la Ciudad de México respecto a la objeción de conciencia es que pues las autoridades siempre deben tener disponibles, identificados, pues algunas personas que sí pueden proceder a la interrupción del embarazo, ¿no? Entonces, no se vale decir que en este servicio hay puros objetores de conciencia, sino que es responsabilidad del Estado encontrar una solución para pues, permitir a estas mujeres terminar con su embarazo. Y bueno, pues con eso termino. Les dejo aquí mi correo electrónico por cualquier duda, pregunta, comentario. Estaré feliz de leerlas y leerlos y de contestarlos. Muchísimas gracias.